La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa que todos los días, de lunes a viernes, aquí estamos y saludando a aquellos hermanos y hermanas que se encuentran en diferentes sitios, en diferentes lugares, diferentes países, horarios. Muy bienvenidos cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque sabemos que tenemos el privilegio que todos los días podemos estar en comunión en toda hora con nuestro Dios y nuestro Señor. Hoy analizaba un versículo bíblico que dice que siempre estemos orando sin cesar. Y eso es algo que nosotros tenemos que valorarlo, equilatarlo, el estar orando sin cesar. Y creo que nosotros necesitamos tener un poco de atención a lo que la palabra de Dios nos habla. La palabra de Dios nos habla muy claro y nos enseña y nos dice que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una sugerencia, sino es una manera de cómo el hombre que nació de nuevo, que es hijo de Dios, tiene que vivir. Y en varias partes de todo el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que el orar constantemente es un estilo de vida del creyente, el estar meditando siempre con lo que es la palabra de Dios. Siempre que meditamos en la palabra de Dios, nosotros tenemos la certeza de tener una relación bilateral con Dios. Así que yo te invito a que tomes muy en cuenta el valor y la importancia de cada instrucción de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros a desarrollar esa naturaleza de vida. Y esa naturaleza de vida se va a llevar a cabo siempre que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. A veces nosotros nos quedamos con el puro conocimiento de la palabra de Dios, pero no nos quedamos con la práctica de lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia nos enseña a que nosotros tengamos siempre la oración como prioridad en nuestras vidas. Aleluya. Y quiero invitar a mis hermanas, a mis hermanos que están en sintonía, que pues disculpen esas pequeñas cortes ahí en radio, pero en Facebook continuamos y estamos también ya en radio de nuevo. Pero sí, hay veces que tenemos unas circunstancias con el internet, pero bendito Dios, continuamos. Y quiero compartirte en este día, estamos en el libro de Colosenses.
en el capítulo 4, dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Así está en la Escritura. Perseverar en la oración. El perseverar, si usted analiza lo que significa perseverar, es un estilo de vida que nosotros tenemos que estar ejerciendo. Muchas veces nosotros no hemos escuchado enseñanzas sobre cómo se debe de conducir la nueva criatura. Y hemos dedicado más tiempo en querer corregir nuestros defectos, nuestros errores, en vez de poner ese tiempo y ese esfuerzo en practicar lo que Dios dice en la palabra. ¿Por qué? Porque mientras no practiquemos la palabra, vamos a estar viviendo los errores y las equivocaciones. Y no porque seamos personas que seamos malas o personas intencionadas de buscar el mal. No, somos personas que tenemos el deseo de vivir una vida totalmente conforme Dios quiere que la vivamos. Así que, hermano, que estás en sintonía, abre mucho tus oídos hoy, porque vamos a estar hablando sobre la oración y el sistema de la oración en las cosas que pertenecen a la dimensión de la vida en el espíritu. Nosotros no podemos llevar lo que pertenece a la dimensión espiritual al sistema carnal. Nosotros somos espíritu. Entonces nosotros tenemos que permanecer siempre en la oración. Dice la Escritura, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Por qué tenemos que siempre estar dando gracias a Dios? Bueno, si desde el punto de partida usted dice, oye, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es Dios hablándome. Yo digo, ¿cómo no ser agradecidos con Dios, no? ¿Por qué? Porque yo te aseguro que nadie quiere batallar, nadie quiere sufrir, nadie quiere estar en circunstancias que son dolorosas. Hay muchas cosas que pasan en personas actualmente y están pasando. No quiero más que argumentarte que si me está escuchando una persona que está viviendo situaciones que no son buenas, pues te invito a que tengas la certeza de que puedes pararlo. ¿Cómo puedes pararlo? Nomás medita en este versículo, capítulo 4 de Colosenses, versículo 2, perseverar en la oración. Tal vez alguien pueda decir, ¿y cómo puedo perseverar en la oración? Bueno, yo pienso que primeramente tendríamos que saber qué quiere decir la palabra perseverar, y vamos a pedirle ahí a mi hermana Ángela que nos ayude. La palabra perseverar, el significado correcto, qué quiere decir para poder entender lo que Dios nos está hablando. Muchas veces nosotros leemos la palabra como corrido y brincamos las palabras que no entendemos, pero ya la leímos, ¿no? No sabemos qué quiere decirnos. Pero en verdad eso es, que nosotros no sabemos qué significan esas palabras. Aleluya. Perseverar. Mantenerse constante en un propósito. Eso significa perseverar. Mantenerse constante en un propósito, acción, actitud, a pesar de obstáculos, dificultades o el cansancio. Eso es lo que nos dice Google, pero
vemos claramente que es una acción permanente que tenemos que ejercer por fe los que somos creyentes. El permanecer, mantenerse constante en un propósito. Es un propósito que tienes que Dios dice, hey, si tú haces este propósito y lo llevas a cabo, ¿sí?, velando en ello, velando con acción de gracias. El significado bíblico viene a ser mantenerse firme y constante en la fe. Pues es que aquí a veces los teólogos escriben cosas que no cuadran con con las cosas que son genuinas, ¿no? Mantenerse firmes y constantes en la fe, pues es la vida de un creyente es por fe, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes vivir la vida cristiana sin la fe. O sea, mantenerte quiere decir vivir la vida de Dios, mantenerte en la vida de Dios, en comunión con Dios. Pero aquí estoy hablando estoy leyendo un significado bíblico y digo, santo Dios, ¿no? Prácticamente ponen términos o enseñanzas y le ponen significado bíblico, pero no es el significado de Dios. El significado de Dios, el significado de la palabra de Dios nos dice a nosotros que el justo va a vivir por fe. Entonces, estamos hablando de justos que son declarados justos por la fe. Y eso contradice lo que dice este significado bíblico, pero anyway, vamos a enfocarnos en lo que realmente es la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios desea, Dios quiere que usted y yo prosperemos en todas las cosas. Y muchas veces nosotros por estar viviendo un tipo de cristianismo que no se ejerce conforme a la perfecta voluntad de Dios, pasamos por circunstancias muy críticas y muy difíciles. ¿Sí? Vea el contexto. Voy a buscar aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a hemos planteado la oración más enfocado en pedir que en cualquier otra cosa. Y eso nos lleva a nosotros a darnos cuenta de que la oración es el recurso que Dios nos dio para que nosotros podamos tener un estilo de vida. Todos los días, todas las mañanas, nos hemos acostumbrado a orar y afortunadamente muchos toman el tiempo y dicen, yo me voy a levantar a las 5 de la mañana, a 6 de la mañana y voy a tener una relación con Dios. Eso es excelentísimo. Pero hay personas que habitualmente lo hacen por la noche. Antes de acostarse, toman un tiempo y comienzan a orar. Hay personas que oran en la mañana y oran en la noche. Y eso es
Eso es excelente. Pero hay personas que no lo hacen. Y creo yo que tanto los que lo hacen como los que no lo hacen, deberíamos todos comenzar a practicar la oración durante todo el día. No quiero decir que vamos a ser fanáticos o religiosos, sino tener un diálogo constante o meditando en un versículo bíblico. Por ejemplo, como dice aquí, perseverar en la oración. O sea, es un efecto, mantenerse constante. Nosotros si no nos mantenemos constantes, quiere decir que nosotros vamos a dejar cabida a pensamientos o a opiniones de otras personas o a las redes sociales que nos dicten situaciones que utilizan nuestra capacidad mental para estar pensando en cosas que no nos edifican, cosas que no nos ayudan a nosotros. El permanecer constante en la oración, no tienes que verlo complicado, sino verlo práctico que tiene el empezar poco a poco a meditar en la palabra de Dios mientras vas manejando, ¿no? Por ejemplo, si tú meditaras durante este día y dijeras, voy a ser constante en meditar en la palabra de Dios, porque me va a ayudar a que yo tenga una relación con Dios. Y principalmente aquellas personas que no hablan con la persona del Espíritu Santo, ¿no? La persona del Espíritu Santo es una persona real que nos ayuda a nosotros, ¿sí? Tenemos en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, muchas gracias. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Hay personas que pueden decir, si yo nomás voy los domingos con mi Biblia y me siento, recibo y me voy. ¿Cuál es la obra mía? Bueno, te tengo la información. Desde el momento que usted aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador, usted ahora viene siendo de la familia de Dios. ¿Sí? La obra del Señor es lo que Dios hace en nuestro hombre interior, las cosas que pertenecen al Espíritu. Es la obra que Dios está realizando. Dice un versículo bíblico que unos siembran la palabra, otros riegan la palabra, pero el crecimiento de una vida espiritual la da Dios. Esa es la obra de Dios. El formar un crecimiento en nuestras vidas, el desarrollar un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Esa es la única manera que podemos vivir, donde Dios participa constantemente en nosotros. El no hacer lo que Dios nos dice detenemos la obra de Dios en nosotros. Mira, aunque hay versículos que nos dicen, el que empezó la buena obra en nosotros la continuará. Es verdad, pero cuando nosotros estamos ejecutando la palabra de Dios. Porque si yo le digo al Espíritu Santo, no te metas conmigo, él se constricta. O sea, el no hacer lo que Él dice. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, firmes, dispuestos, creciendo en la obra del Señor siempre. Ahí dice siempre.
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si nosotros permitimos al Espíritu Santo que haga el crecimiento en nosotros, lo va a hacer porque estamos viviendo lo que estamos leyendo en Colosenses capítulo 4, versículo 2, que dice perseverar en la oración. Hay personas ahorita que están enfermas, que están en situaciones críticas, que son cristianos y pasan más tiempo viendo televisión y el teléfono que ya que están ahí, cerrar sus ojos y comenzar a meditar en la palabra de Dios. O si ya tú has recibido ese don de hablar en lenguas, dedicar la oración del Espíritu, orando en lenguas. ¿Por qué? Porque eso te va a mantener siempre constante, siempre perseverante, siempre edificándote en tu vida. La oración, hermanos, es un regalo que Dios nos dio, ¿sí?, para que nosotros tengamos un privilegio y poder nosotros tener la certeza de que no es un ritual. La oración no es un ritual, la oración es la comunión con Dios. Y yo he conocido a personas que ellos siempre tienen una alegría y tienen un gozo, pero siempre meditan de día y de noche en la palabra. Ellos se esforzaron para practicar el siempre estar enfocados en la palabra de Dios. Eso marca la diferencia de cortar el sistema del mundo y establecer el sistema del reino de Dios. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. El punto está aquí que Dios nos está enseñando cómo permanecer en su reino, en su plan y en su propósito, sin esas cosas que a mí en lo muy personal me molesta ver cómo se quiere manipular a Dios con rituales religiosos que no van a cambiar a una persona. ¿Por qué? Porque es una vida. Es una vida en el espíritu que ya está diseñado cómo se desarrolla esa vida espiritual. Y el alimento, podríamos decir, de toda persona que es hijo de Dios es la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué vamos a meditar? En la palabra de Dios. ¿Cómo lo podríamos realizar? Para muchos de nosotros, siendo sinceros, medita. Yo le digo a personas, piensa en lo que piensas, ¿verdad? Piensa en lo que andas pensando todo el día y te vas a dar cuenta que el 90% de lo que estás pensando es basura. No tiene edificación para tu vida. Estoy hablando para la vida espiritual. No quiero decir que no sean cosas que te pueden ayudar en la vida secular, ¿no? Pero en la vida espiritual no. Por ejemplo, muchos decimos, no, si tú haces bien las cosas y no eres grosero y no haces esto, no haces lo otro, eso le agrada a Dios. Pues claro que sí le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque estás obrando de una manera correcta en tu calificativo. Pero lo que estamos tratando aquí en este tema es cómo crecer espiritualmente. La Biblia no se equivoca y nos enseña, Dios nos enseña a través de la palabra. Aleluya. Quiero invitarte a que por un momento de oración
que veamos esto que voy a proporcionarte aquí. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice: estén siempre alegres. Esto es tremendo. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es impresionante que queramos aprendernos la Biblia, a tener una actividad donde nosotros nos resalten dentro de una organización, un grupo, y no nos estemos enfocando en nuestra propia vida. ¿Cómo estoy viviendo mi vida espiritual? ¿Cómo estoy agradando a Dios? Aquí dice: estén siempre alegres. Donde en otros versículos bíblicos nos dice: no se preocupen por nada, don't worry for nothing, no se preocupen por nada, más bien en toda oración, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. Pero necesitamos darnos cuenta de que si nosotros siempre estamos meditando la palabra y siempre estamos en comunión con Dios, vamos a activar en nuestra conciencia, aquí en nuestra conciencia, que es lo que se conecta con el hombre espiritual, habilidad de empezar a oír la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la persona del Espíritu Santo es la que se comunica con nosotros. Es la que trata con nosotros. No nosotros. Hermana, hermano que me está escuchando. La persona del Espíritu Santo de repente puede hablarte y decirte algo específico relacionado a tu vida. Hay veces que, voy a usar testimonios que yo he escuchado de personas que han vivido situaciones pues muy críticas. Me recuerdo de un caso de una persona que envió a su hija, era una jovencita menor de edad, la pusieron en un autobús en una ciudad, obviamente pues a viajar a otra ciudad, y normalmente, por lo menos aquí en Estados Unidos, registras a la niña como menor de edad y le ponen un gafete donde la niña va prácticamente atrás del chofer, y el chofer es el que la lleva en resguardo, cuidándola, para que pueda viajar esa niña sin un mayor de edad. Y de repente pues el viaje empieza, y pues un viaje largo, pues llega un momento en el autobús hace una parada para que las personas asistan a los baños y a comprar sus refrescos o sus comidas, y el chofer le dice a la niña: ¿puedo ir aquí a comprar y esto y lo otro? Y le dijo: sí, ve. ¿Por qué? Porque pues son de cristales todo, y pues la niña estaba viendo, ¿verdad? Pero la ironía de no pensar que un niño no piensa, una niña no piensa como piensa un adulto. Y cuando la niña se desocupó, regresa y se sube al primer camión, y la niña, entretenida, comienza a comer, sale el camión y se va. ¿Sí?
Y, y pues el chofer cuando en el que venía la niña, pues comienza a preguntar, oiga, a buscar a la niña aquí y allá, no le encontraron a la niña, ¿no? La niña ya iba en otro autobús. Y lo primero que hicieron fueron hablarle a la policía y hablarle a los padres de la niña, ¿no? Entonces que la niña se nos perdió y les estamos notificando. Y creo que estaba la abuela de la niña en la casa, una mujer que meditaba de día y de noche, que hablaba con Dios, siempre estaba hablando con Dios. Era un estilo de vida de ella, tener comunión con Dios, no fanática, sino que siempre estaba, de verdad, estar pensando en cosas que no edifican, pensaba en la palabra, meditaba la palabra, y así está en la palabra escrito. Pero eso es la manera de que puedes tú tener una vida nueva, activa, no pasiva, sino activa. Y que eso es lo que ahorita requerimos que se hagan en general, en todos, porque todos los que somos salvos tenemos al mismo Cristo, tenemos la misma palabra, tenemos la misma unción, mas vosotros tenéis la unción del Santo. Nosotros tenemos el mismo Santo Espíritu y nosotros tenemos todo igual. Entonces no hay medida para que cualquiera, esto es cualquiera, esto no es para los ministros. Los ministros tienen un llamado por Dios con un propósito específico de edificar a la iglesia, guiados por el Espíritu Santo. Se supone que los ministros saben escuchar la voz de Dios. Se supone, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó en cuanto la mujer, la señora en su casa, la madre de la niña recibe la llamada? Pues obvio, es normal. ¿Cómo que se va a perder mi niña? Pues en un llanto, a llorar, y le dice su mamá, o sea, la abuelita de la niña, le dice, ¿qué pasó, mija? Se perdió la niña. Ven, le dice, vamos a orar. Y empezó a orar la abuelita. Y la abuelita la vio en visión a la niña que iba comiendo. Y de repente pudo ver el número, vio el autobús y el número. Y lo que le dijo, hija, dame un papel, dame una pluma. Y anotó el número del camión. Y hablaron a la compañía, ¿no? Que estaba transmitiendo lo que se le reveló a la abuela. Y le hablan a la oficina de transporte del camión, que se llaman Greyhound aquí. Y hablaron, estamos hablando, somos la mamá de la niña que se perdió. La niña va en el camión número sutano de tal, y inmediatamente pues ahí están conectados. Y hablaron a ese camión que iba para otra ciudad. ¿De casualidad no va una niña menor de edad atrás de ti? Le dicen al chofer. Sí, aquí viene. Vean la maravillosa obra del poder del Espíritu Santo. Poderle decir a una mamá, ¿dónde va su hija? Vea. Desde que yo comencé a ver esos testimonios, a oír esos tipos de testimonios, y quiero que escuches esto. A mí me impresiona que no nos digan, hey, tú también lo puedes hacer. Y quien me esté oyendo ahorita, usted lo puede hacer. Pero ¿cómo, pastor? Aquí te estoy diciendo, persevera en la oración. Tiene un diálogo constante con Él. Esta abuelita disfrutaba el hablar con Dios todo el día. ¿Sí? Yo conocí en persona a una persona, la hermana Cuquita, que 8 horas oraba, pero ella por apasionada y de rodillas. Dice, no, son los tiempos más hermosos que puedo.
pero ya estaba retirada, estaba jubilada. Y yo le estoy hablando al hombre, a la mujer que está siempre en actividad, que está en periodo de juventud. Tú puedes, en los momentos que tú no estás enfocado en algo, tú puedes estar meditando un versículo. Vi un caso hace poco de una persona que le dijo, la entrevistaron y le preguntaron, ¿cada qué tiempo oras tú? Y dijo, he puesto en mi reloj una aplicación, en mi teléfono una aplicación, que cada vez que se bloquea el teléfono aparece un versículo. Y cuando suena el teléfono o cuando activa el teléfono ve el versículo, pero cuando cuelga esa llamada o deja de usar el teléfono, automáticamente rumea, juega practicando el versículo que leyó. Así que dice esta persona, yo oro cada hora, promedio, cada hora estoy meditando, estoy orando. Tenlo por seguro que esa mujer en poco tiempo va a ser un estilo de vida, no va a necesitar verlo en el teléfono. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu le va a estar revelando versículos bíblicos. Pero ¿qué hizo? Se esforzó, como leíamos ahorita, ¿sí? Queremos agradecer infinitamente ese privilegio que tenemos a Dios de enseñarnos a través de la palabra. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Yo en un principio se me hizo muy difícil hacer esto, porque cuando tú empiezas tu vida cristiana, religiosa, si tú no haces como ellos dicen, estás mal. Y la realidad, no, ellos, ninguna denominación, ninguna organización terrenal estableció la manera de cómo orar. La estableció Dios. Y quiere que nosotros seamos exclusivos para Él. ¿Vivimos en el mundo? Sí. Pero no somos de aquí y tenemos que vivir los principios del reino de Dios. Y la única manera que nosotros podemos comenzar a tener esa ¿cómo podríamos? Esa osadía, esa valentía de decir, no. Yo quiero agradecer a Dios porque me ha permitido durante muchos años, o sea, antes de tener la radio, yo me despierto, en el tiempo cuando yo no tenía la radio, me despertaba 4 de la mañana, 5 de la mañana, y a caminar y hablar con Dios. Cuando vino la radio, pues dije, bueno, yo creo que la oración va a ser importante y para invitar a personas a que empiecen a orar. Ya tenemos eso, pues, más de 10 años haciéndolo. 6:30 de la mañana, tiempo de Phoenix, Arizona. Te invito a la oración todos los días, ¿no? Y hay repetición por la noche. De la oración de la mañana se repite en la noche para aquellos que por sus horarios no les permite. Pero lo único que anhelamos y queremos es que las personas tengan la provisión que requieren para vivir. ¿Sabes la única manera que vas a dejar de vivir la religión? Cuando el Espíritu Santo te convence de lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Hay un versículo que nos enseña y dice, hay de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Hay muchas cosas que la gente religiosa le dice bueno, pero no es bueno, para Dios no es bueno. Es bueno para la denominación o la organización esa, pero no para Dios. Bueno para Dios es hacer que lo que está escrito que tenemos que hacer. Y aquí tenemos no es una opinión de Dios, no es una sugerencia de Dios. Fíjate, perseverar, persistir, estar constante, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias.
Es un estilo de vida. Es fácil. Es fácil. Es una decisión. Me decía una persona, ay pastor, ¿cómo nos hace falta la obediencia? Con el puro tonito de voz me dijo a mí. Y lo senté para platicar un poquito con él. Y le enseñé yo un versículo bíblico que está escrito, y lo voy a compartir porque está en la palabra de Dios. La importancia de verlo es esta. Eso está escrito en Primera de Pedro 1:23. Si usted lo tiene, por favor vaya y escríbelo. Dice la Escritura, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí podemos ver varios factores. Eso está escrito en Primera de Pedro 1:23. Podemos ver varias cosas en este versículo. Nosotros nacimos no de una simiente corruptible, y gracias a Dios que se escribió, sino de incorruptible. Y voy a pedir a mi hermana que me busque la palabra incorruptible. ¿Por qué? Porque si tú no sabes la definición de incorruptible, vas a andar inventando qué quiere decir. Y es mejor saber qué quiere decir. Tal vez tengas una idea vaga o no. Aquí se trata de ser certeros. Porque si algo es importante en la vida, mientras estamos en la vida, Dios nos dice, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, aquí no estamos para acabalarnos en el reino de Dios, sino para ejercer un reino, para vivir en poder, para ejercer el poder de Dios aquí en la tierra, para hacer luz, para hacer sal, para que las circunstancias cambien en tu casa, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu gobierno. Aleluya, no me quiero desviar, ya iba a empezar a hablar de otro tema, pero siendo renacidos no de simiente incorruptible. La Biblia en Google me gustaría que me lo diera la interpretación que quiere decir. Es mejor para mí, prefiero a veces Google que esos diccionarios bíblicos. Porque si ellos tienen ideología de una manera, usan su ideología y mejor, ¿qué quiere decir en castellano la palabra incorruptible? ¿Por qué? Porque eso es lo mejor. Porque eso es lo que quiere decir. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Sí? La palabra incorruptible describe a algo o algo que no puede ser pervertido, corrompido o soberano. Se refiere a una persona que es honesta e íntegra. Fíjate bien, incorruptible una vez más, describe a alguien o algo que no puede ser pervertido, alterado, adulterado, no puede. Es una naturaleza que no puede. Es incorruptible. Si algo incorruptible hay, es Dios y su palabra. Y usted y yo nacimos de esa palabra. Quiere decir que si usted nació de esa palabra, nació de Dios. Y si usted nació de Dios, el Espíritu de Dios entró en usted.
Y la nueva criatura que vive adentro de ustedes, no me puedo ir de este programa sino hablar de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura que está aquí tiene una información genética, el ADN divino de Dios. El que teníamos antes era el del diablo, porque habíamos nacido en pecado. Todos, dice Romanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, muertos en delitos y pecados. Ahora no, ahora estamos en Él, nacidos de Él. En ese ADN viene la información genética de Dios. Quiere decir que el hombre interior por naturaleza tiene la obediencia. Así de clarito, clarito, clarito. Me gusta esa expresión. ¿Sí? Pero somos obedientes a lo que a Dios le agrada. Y la única manera de que tú obedezcas a Dios es que entendamos por una vez por todas el valor que tiene perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Cuando uno comienza a vivir por fe, la perseverancia, orar siempre con acción de gracias. Entonces nosotros al nacer de Dios, como está escrito en 1 de Pedro 1:23, luego voy a hablar de todo lo que contiene nuestro ADN. ¿Sí? El ADN natural, ¿sí? Yo conozco en familias que, por ejemplo, y yo recuerdo, nosotros fuimos muchos hermanos, 9 hermanos, y habíamos como unos 4, 2, que un día llega un señor a mi casa y le dice, a mi papá le dice, oye, profesor, estos hijos tuyos parecen Volkswagen, hermano. Todos son igualitos. y es cierto, parecíamos muy iguales yo y mi hermano, ¿no? La gente que no te conoce a diario, pues, y ven a todos, se les hace igual, ¿no? Pero a mí nunca se me olvidó eso, porque en verdad es lo que pasa cuando nosotros tenemos en el corazón el ADN. Así como hay ADN que muestra lo que tienes natural. ¿Por qué nacimos iguales? Porque pues éramos de la misma papá, del mismo mamá. Lo mismo sucede aquí. Nacimos de Dios. Pues Dios nos puso su ADN para que nosotros tengamos ahora la convicción de que tenemos eso en nosotros. Y recuerda que esa vida espiritual, por fe, dice la Biblia, por gracia fuimos salvos por medio de la fe. ¿Cómo puedes tener fe para haber aceptado a Cristo y no puedes aceptar el ADN? No puedes aceptar la información genética que traes en el hombre nuevo. Si por fe aceptaste a Cristo, acepta lo que traes de Cristo, acepta lo que eres en Cristo, y es por fe. Pero mientras tú estés pensando que necesitas la obediencia y que necesitas ganarte la obediencia, donde tú ya la tienes la obediencia. La obediencia ya está integrada en nosotros. Que, oye hermano, yo nunca había oído eso. Pues abra los oídos espirituales y quédese con eso. Tome lo bueno y deje lo malo. Porque la obediencia no es igual que en el hombre natural. En el hombre natural los niños, le puedes decir 10 veces a un niño, deja ahí, y deja ahí, y deja ahí. Y gente nos damos cuenta y decimos, ¿qué no entiende ese niño? Pues no entiende. ¿Por qué? Porque no trae la obediencia, trae la rebeldía. Pero cuando se convierte a Cristo ese niño y cree en Dios y cree en lo que Dios nos dio y cree en lo que traemos de Dios,
Cuando Dios dice perdona, perdona. Así. Cuando Dios le dice algo, inmediatamente. Ahora, yo quiero enseñar lo que la Biblia nos enseña a todos por igual. Que Dios nunca te va a pedir algo que sea para que sufras. Al contrario, esto te va a traer refrigerio. Esto te va a traer paz, porque ya no vas a estar usando tu cabeza para cosas que no valen la pena. Mira, hermana, escuche. Dice la escritura aquí, antes de irme, de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, antes de que se acabe el tiempo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria de hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os he sido anunciado. La palabra de Dios permanece para siempre. Estás meditando en la palabra, y eso te va a ayudar a ti a que veas como dice la escritura. Yo antes que leía Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, por nada se mortifiquen. Hasta que leí ahí, dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión estén con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios dándole gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dedíquense a la oración, dice Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella. ¿Sí? Es algo importantísimo que usted en Mateo 6:7 dice, y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Hay gente que el orar para ellos es repetir lo mismo, como que si Dios no tuviera un diálogo corrido. ¿Sí? Repetir lo mismo. No, si alguien viene a mí y me comienza a decir, pues fíjate Eduardo, y fíjate Eduardo, y va a llegar el momento en que me voy y lo dejo hablando, o le digo, hey, ya me dijiste 20 veces, sigue platicando. Lo mismo con Dios. Dios Él nos crió a su imagen y a sus semejanzas. Nada más usa el sentido común. Si nos crió conforme a su imagen y su semejanza, y a ti te gusta dialogar, platicar, que yo hable y la persona que me está enfrente de mí se calle y escuche lo que estoy diciendo, y que cuando ella esté hablando, esta persona, yo me calle y le escuche, para que haya un diálogo bilateral, comunión. Esa es la comunión. Un diálogo. Entonces la meditación de la palabra de Dios es Dios y yo hablando. Todo lo que dije de la oración es la comunión. Todo el día tienes comunión con Dios hablando. Tú puedes, como te dije, usar versículos bíblicos que te van a ayudar a que vivas una vida poderosa. Quiero agradecer infinitamente a Dios, como siempre, a mi amada esposa, que siempre está ahí en el Facebook. Gracias, le doy a Dios por su vida, y
y por su llamado. Ese manto que tienes, amada mía, es un manto. No eres lo que eres porque yo soy pastor. No, Dios te llamó a ti también. Tú eres llamada por Dios. Y quiero agradecer a mi hermana Adelaida Mendoza, a mi hermana Lupita Urrea, a mi hermano Will y a su amada esposa, a su familia. Will Guerrero es un guerrero, vámonos. Y también un saludo para mi hermana Graciela Chávez. Estamos muy contentos este día, el decir que podemos meditar la palabra de Dios durante todo el tiempo. Es algo que tú mismo puedes empezar hablando con Dios y decirle: Señor, yo quiero vivir una vida de oración. Es una vida de oración. Y por último, quiero despedirme con esto. Cuando le preguntaron a mi pastor que ya se fue con el Señor, y para serle sincero, no sé si fue mi pastor o su pastor el que dijo esto. No sé si fue Ken Hagin o fue Ed Dufresne el que dijo esto, pero uno de los dos fue. Le preguntó un inquieto ahí, le dice: quiero saber cómo ayuna usted. Y le dice: yo vivo en ayuno. Yo no tengo un día para ayunar. Yo vivo en ayuno. El ayuno mío es que no pienso mal, no hablo mal de la gente, no tengo hábitos de afectar a alguien. O sea, me abstengo de todo lo que no me pertenece. Ese es mi ayuno, le dice. Y eso a mí me impresionó mucho, porque en verdad creo que a muchos nos falta, necesitamos ese tipo de ayuno, ¿no? Ayunar de veras. A veces la gente quiere dejar de comer 4 días, 3 días, nomás por convencer a Dios para que nos haga algo. Pero no estoy peleado con el ayuno y no estoy contra el ayuno. Pero vamos despojándonos de tantas cosas, que es mejor vivir en oración. Y si el Espíritu Santo te lleva a un ayuno, como Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, si el Espíritu Santo te lleva a que te aísles y no comas, agárrate, porque hay algo que va a prepararte Dios. ¿Por qué? Porque la carne se debilita y el Espíritu se levanta poderosamente. Pero eso es obra del Espíritu. Así que, hermanos, no me quiero despedir. Estoy muy contento aquí hablando. Y quiero agradecer infinitamente a Dios por todos los privilegios que nos da de aprender cómo vivir la vida, la nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. La nueva criatura es la que va a empezar a desarrollar. Y sé que voy a oír testimonios muy pronto de personas que ya oigo testimonios, pero va a ser masivo, donde gente dice: tanto que sufrí, tanto que batallé. Pues es normal. La falta de conocimiento, mi pueblo perece. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea, un abrazo les mando a donde quiera que se encuentren. Sigan adelante, que la vida y la salvación, que la vida que Dios nos dio y la salvación que tenemos es personal. Nadie puede ser salvo por ti. Si tú no velas por tu salvación, nadie lo va a hacer. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. La iglesia